esta ocasión, el grupo número 6 hablará el tema de predimensionamiento de vigas y columnas de acero. Para ello, definiremos el acero en la construcción, sus tipos, ventajas y desventajas, seguida de las recomendaciones, el predimensionamiento de vigas en acero, el predimensionamiento de columnas en acero y por último, el dimensionamiento de columnas de acero sometidas a carga axial. El acero en la construcción. La construcción de grandes edificaciones con estructuras metálicas de acero es cada día más común, alcanzando un papel significativo en el campo de las estructuras de la edificación, siendo el más versátil de los materiales, usando este metal como revestimiento de las fachadas, también en cubierta y por último en columnas estructurales. Según la tipología estructural en acero, se puede ver en esta imagen el arrasamiento exterior que se da por el exterior de la estructura con cruces en San Andrés, y también una estructura tipo tubo, una estructura exterior arriestrada con un núcleo de escalera rígido, y por último una estructura con nudos rígidos y también con un núcleo de escalera rígido. En cuanto a sus ventajas, vemos que tiene una alta resistencia, también una uniformidad, elasticidad y durabilidad, ya que con un buen mantenimiento duran indefinidamente. En cuanto a sus desventajas, tenemos el costo de mantenimiento, ya que la mayoría de los aceros se corroen cuando están expuestos, el costo de protección contra incendio, ya que se reduce notablemente a temperaturas que se alcanzan durante los incendios, y por último, la susceptibilidad al pateo, ya que a medida de que los miembros sujetos a compresión son más largos y delgados, mayor es el peligro de pateo. Ahora hablaremos de las recomendaciones. El objetivo principal del diseñador de estructuras es lograr distribuir y dimensionar los elementos estructurales, cumpliendo de esta manera con la seguridad y la funcionalidad, asimismo con la estética, donde se observa la suficiente resistencia, capacidad de aguantar a los esfuerzos sometidos y rigidez, resistencia de un cuerpo a doblarse. Al mismo tiempo, estos deben ser razonablemente económicos y montarse de manera práctica y segura. Para ello se requiere de, primero, un buen análisis de diseño estructural, asimismo, cálculos y operaciones actualizadas, y finalmente, elementos estructurales. Ahora, dentro de las estructuras, ningún elemento tiene menor importancia que otro. Por ello, el punto número 3, los elementos estructurales tienen la misma importancia, dado que cada miembro desarrolla una carga específica, logrando un funcionamiento adecuado. Predimensionamiento de vigas de acero. Para predimensionar estas vigas, se tiene que tener en cuenta que son elementos estructurales diseñados para soportar las fuerzas. Estas deberían estar en equilibrio, es decir, que no se rompa por las fuerzas y que no se mueva o gire. Según Reglamento Nacional de Edificaciones E030, Diseño Sismorresistente, existen muchos métodos para predimensionar, en los cuales solo se está considerando dos. La primera es por categoría de edificaciones. Indicar que en el primer cuadro podemos ver tres categorías. La primera es para edificaciones esenciales, cuando se toma el valor de la luz crítica entre 11. Siguiente, se toma el valor de la luz crítica entre 12 para edificaciones importantes. Y por último, el valor de la luz crítica entre 14 para edificaciones comunes. Indicar que los ejes de menor dimensión son igual a las vigas de carga y los ejes de mayor dimensión son igual a las vigas de amarre. Como siguiente método tenemos según sobrecargas. Ahí podemos ver un esquema en el cual la primera fila está la carga viva de 200, 500 y 750 kilogramos metros cuadrados. La siguiente fila están los valores de las vigas principales y por último está la clasificación de las edificaciones, sea oficina, reunión, bodega. Para terminar, se considera una fórmula en la cual MF es el momento flector máximo sobre la viga entre la tensión mecánica admisible del material de la viga. Podemos ver imágenes, 7 imágenes de perfiles más usados de vigas. Predimensionamiento de columnas de acero. Esta sería la fórmula a usar, donde A es el área de la columna expresada en centímetros cuadrados, K el factor de cálculo dimensional y P la carga de la columna expresada en toneladas. El área de la columna viene a ser la sección o perfil de la misma. El factor de cálculo dimensional es en base a la posición de la columna, ya sea central, lateral o en esquina. Y la carga total de la columna es la suma de la carga muerta más la carga viva. Aquí tenemos los perfiles más usados en construcción: el ángulo simple, el doble, la T, la columna en I, el tubo o perfil tubular, tubular cuadrado, tubular rectangular. Para finalizar, el detalle de la cimentación, la cual va atornillada junto con la zapata
y posterior a ello se realiza el anclaje. Dimensionamiento de columnas de acero sometidas a carga axial. La carga axial será aquella que actúa a lo largo del eje longitudinal de una pieza estructural. En el caso de las columnas, va de manera paralela a su eje de simetría. Otros conceptos por considerar serán la esbeltez de la columna, que afectará su clasificación al ser comparado con sus límites. Esto con la finalidad de estimar si en caso de la existencia de una falla, esta se dé por inestabilidad elástica o inelástica, así como la forma en que está conformada la columna y las secciones con las que cuenta, si tiene elementos atiezados o no, como las alas o el alma. Similar al dimensionamiento de columnas de concreto, seguimos 4 puntos para el cálculo de columnas de acero. Se inicia con el peso total como la suma de cargas vivas y muertas. Luego, para el área tributaria, consideramos el espacio que va a soportar la columna. Se halla el peso de servicio y para la sección de la columna, N es nuestro número de pisos y F de C dependerá del tipo de columna propuesta. Gracias.